soy Cecilia y esta es mi segunda evidencia para la materia de México en el siglo XXI. Vamos a tocar los temas de la situación económica en México a partir de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un acontecimiento que afectó principalmente a los países europeos, pero otros países como México se vieron afectados. Pues en este caso México vendía petróleo a varios países, siendo su principal cliente Estados Unidos, y sus buquetanques navegaron por el Golfo de México y al inicio sirvió como fábrica de armas para los estadounidenses. Tuvo algunas consecuencias no negativas, pues el comercio mencionado naturalmente no convenía a las potencias del eje, motivo por el cual los submarinos alemanes amenazaron a los buques mercantes de México, advirtiendo que esta actividad podía tener severas consecuencias. En este tiempo se supone que México tenía una participación neutral, no estaba ni de un lado ni del otro, pero como en este caso beneficiaba más a Estados Unidos y este país sí estaba involucrado directamente, pues tuvo algunos problemas. Problemas que llevaron a que se dieran diversas situaciones. Se generaron los modelos económicos, que se llaman modelos económicos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Fueron tres. El primero fue de 1940 a 1958 y es el de crecimiento con inflación. En esta fase, orientada hacia la producción interna de bienes de consumo, el valor agregado en las industrias intermedias y del capital aumentó considerablemente. El Estado se fortaleció como promotor del desarrollo industrial y el sector paraestatal ocupó un papel estratégico para la economía del país. Después vino el modelo de desarrollo estabilizador, que fue de 1958 a 1970. Este, también llamado como Milagro Mexicano, fue un modelo económico utilizado en México desde 1940 hasta 1970. Las bases de este modelo radican en buscar la estabilidad económica para lograr el desarrollo económico continuo. La estabilidad económica se refiere a mantener la economía libre de topes como inflación, déficit en la balanza de pagos, devaluaciones y demás variables que logran estabilidad macroeconómica. Y por último, de 1970 a 1982 se dio la etapa de crisis y el agotamiento. En esta etapa México experimentó una crisis provocada por el deterioro del modelo de sustitución de importaciones, que llegó a ser limitado para responder a las circunstancias económicas internacionales. También tenemos términos como la sustitución de importaciones. Esto surgió como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, debido a la gran depresión por la que se encontraba el país, al igual que también surge por los problemas de la balanza de pagos de los países subdesarrollados y su deseo de industrializarse. El objetivo principal era convertir la actividad industrial en eje del desarrollo económico y de la acumulación del capital. Así se podía pasar de una economía en agricultura y minería a otra en la que la industria pudiera proveer el mercado interno, además de que en las exportaciones se estableciera una variedad de productos agropecuarios. Esta información textual es sacada de una página de internet. Con esto se refiere a que México buscaba, pues, dejar de valerse de sus producciones en el sector primario, o sea, se refiere a todo lo que tenía que ver con alimentos de origen animal, materias primas de origen animal, vegetal, todo eso, y buscaba ganar fuerza en, pues, en el sector secundario, que es como la producción, los servicios, el comercio, todo eso, más que nada en la industria. Después de eso, tenemos los términos que son la globalización y el neoliberalismo. México buscaba globalizarse, entrar en el comercio internacional, tener conexiones con más países para enriquecer, pues, los productos que tenían y exportar los que se producían y así aumentar la economía. Podemos llegar a la conclusión de que, pues, evidente México quería entrar en el mercado global. Pero, ¿qué significa globalización? La globalización comprende un complejo proceso en el que se mezclan relaciones internacionales de múltiples tipos, que son comerciales, políticas, humanas, sociales, económicas, financieras, industriales, culturales y de cualquier otra categoría. O sea, estar conectados con otras culturas, otras sociedades, otras maneras de pensar, otras maneras de gobernar y pues todo eso. Y también tenemos el neoliberalismo.
El neoliberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. El neoliberalismo surge como una reacción a la intervención del Estado como garantía de una mayor justicia social y toma fuerzas gracias a las debacles de la economía capital del siglo XX, particularmente las registradas a finales de los años 20 y de la década de 1970. Regresando al capitalismo, tenemos a una persona que habló sobre eso, es Ulrich Beck. Dijo la siguiente frase: por globalismo entiendo la concepción según la cual el mercado mundial desaloja o sustituye al quehacer político, es decir, la ideología del dominio del mercado mundial o la ideología del liberalismo. La globalidad significa lo siguiente: hace ya bastante tiempo que vivimos en una sociedad mundial, de manera que la tesis de los espacios cerrada es ficticia. No hay ningún país ni grupo que pueda vivir al margen de los demás. El concepto de globalización se puede describir como un proceso, antiguamente se habría dicho como una dialéctica, que crea vínculos y espacios sociales transnacionales, revaloriza culturas locales y trae a un primer plano terceras culturas. Y también tenemos a dos personas que hablaron del neoliberalismo. Primero está Fabricio Terán, que dijo: si la propiedad naciera como la ley del Estado, no roba, porque mediante su ley genera la propiedad, así es impune y tiene todo el poder. Y también tenemos a Ludwig von Mises, que dijo: el liberalismo no conoce ni el sometimiento ni la anexión, ya que el liberalismo es indiferente al propio Estado. El problema del tamaño del Estado es diferente también. El liberalismo no obliga a nadie a permanecer en contra de su voluntad dentro de la estructura estatal. El que quiere emigrar o vivir en una legislación específica no debe ser obligado. Cuando una porción de la población quiere dejar pertenecer a una unidad, el liberalismo no le permite consumar tal fin. Colonias, ciudades o distritos que quieran ser independientes son libres de hacerlo. Una nación es entidad orgánica y como tal no puede ser aumentada ni reducida por cambios en la forma de sus estados. El mundo en su conjunto no se ve afectado por esta nueva disposición. Por último, tenemos uno de los sucesos más importantes, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Esto se refiere a una zona de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Fue firmado su planeación empezó el 10 de junio de 1990, cuando Canadá, Estados Unidos y México acuerdan establecer un tratado de libre comercio. El 5 de febrero de 1991 inician las negociaciones del TLCAN, por lo que el acuerdo comercial fue firmado por el presidente estadounidense George H.W. Bush, el 8 de diciembre de 1992 por el primer ministro canadiense Brian Mulroney y el 11 de diciembre de 1992 por el presidente mexicano Carlos Salinas de Gortari. El 14 de diciembre de 1992, asimismo, los tres países lo firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a partir del 1 de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del Poder Legislativo de cada país que lo suscribió. Con esto, el comercio entre estos tres países empezó a ser más fácil, más rápido y más eficiente. Se eliminaron todos los procesos que se tenían que hacer para poder transportar mercancías y servicios. Se agilizó todo eso y gracias a eso la economía entre estos tres países ha mejorado mucho. Actualmente están teniendo algunas dificultades debido a las decisiones de los otros países, pero pues es el resultado de todo lo que se ha visto desde que terminó la Segunda Guerra Mundial y es lo que ha pasado en nuestro país desde ese entonces y así es como se ven los avances.